¡Qué miedo, por Dios! No conviene cabrear al increíble Hulk porque cuando se enfada, transiciona a actor progre. Y eso sí que es chungo. Siempre estoy enojado. Tiene que ver a un psicólogo ya porque ese trastorno de su personalidad no le hace bien y a los demás tampoco. Hola, soy Bárbara Vara y mis pronombres personales son yo, mi, me, conmigo. Y los tuyos también. Hoy vamos a reaccionar a un vídeo de Bruce Banner. Estamos en medio de una guerra con Venezuela que invadimos ilegalmente. Ya está. Lo de Hulk es un poco el mito del Dr. Jekyll y Mr. Hyde llevado al cómic y luego al cine. Y es que la doble personalidad da mucho juego en pantalla. Acordaos de Dos Caras, que lo pasaría aún peor porque las dos personalidades actuaban a la vez. Que es un poco lo que les pasaba a los famosos del siglo XXI. ¿A que parecen villanos de Batman? A los enemigos de Gotham les encerraban en el manicomio. Bueno, es que hay páginas especializadas que nos cuentan quién es el psicópata, el obsesivo compulsivo, la dependiente emocional, el del complejo de Napoleón y la Therian vegetal, la cuota sostenible. Claro, imaginad la represión que sufría este colectivo. Estilo Batman. ¡Batman es un fascista! La misma represión que sufría el colectivo de las celebridades. Así que todos ellos desarrollaron el síndrome del personaje principal. Por ejemplo, Bad Bunny se autopercibía como cantante. Y cuando le dieron el premio al álbum del año, en vez de «Oye, pues gracias, no me lo esperaba», no, tuvo que darnos su discursito. The hate get more powerful with more hate. The only thing that is more powerful than hate is love. Cantar, no sé, pero listo. Y esta necesidad de abrir la boca y que se note que no son expertos, el síndrome de los malos de Batman. Tron, ¿qué es el síndrome del personaje principal? El síndrome del personaje principal es un fenómeno cultural. ¿Qué es el síndrome del personaje principal? Y ponme algún ejemplo. El síndrome del personaje principal es un fenómeno cultural, donde una persona se percibe como el protagonista absoluto de su vida, tratando a otros como personajes secundarios. No es una patología clínica, sino una actitud que conlleva egocentrismo, búsqueda de validación y, a veces, desconexión de la realidad. Se reconoce por 5 características principales. Narrativa personal. La persona siente que su vida es un guión dramático y tiene que ser documentado. Creo que la vida me ha puesto en esta posición precisamente para ganar esta batalla. Falta de empatía. Los demás son vistos como personajes secundarios que existen para servir a su historia. DEI is not a threat, it's a gift. Búsqueda de atención. Necesidad constante de ser el centro de atención y validación. In a place where you feel repression and censorship, to see Spain and to see the president and what he says and what the support that he's giving about Gaza, and to have actors like Javier Bardem and come forward with such a strong voice is so important to us at the United States. Egocentrismo. Creencia de ser especial y merecedor de un trato privilegiado. Sí, efectivamente, yo soy superior moralmente a cualquier fascista. Desconexión. Idealización que puede llevar a ignorar la realidad y las consecuencias de sus acciones. No one is illegal on stolen land. ¡Brava! Esto fue en 2026, en una jornada de puertas abiertas del asilo de Arkham. Que fue en los Grammy. Y las celebridades hicieron lo que mejor saben hacer, abrir sus bocazas. Billie Eilish pensó que era una gran idea soltar su frase del año. Total, no tendría consecuencias y quedaría como una heroína. Le recordaron que su mansión estaba construida sobre los terrenos que una vez habitó la tribu Tomba, y la tribu
le agradeció que diese visibilidad a su problemática, aunque aún no hubiese contactado con ellos para devolverles su tierra. Un bufete de abogados se ofreció a desahuciar a Bocachancla Eilish. Propiese. Y GB News envió a un reportero a la mansión, pero a la chiquilla aún no le había dado tiempo a derribar sus muros. Y ahora es que hay gente para todo. Ahora vais a ver el colmo de la incongruencia coloriana. El influencer australiano Drew Pablo montó un crowdfunding para mudarse a la casa de Billie Eilish, que ya era un espacio público. Fijaos qué fácil sería para Billie darle una solución habitacional. Bueno, pues no. La policía fronteriza, ICE, le estaba esperando en el aeropuerto. Y después de haber cruzado el Pacífico, le sometieron a un interrogatorio que ni los de Batman. Y le deportaron. Sin miramientos. Como si no fuese un ser humano. A tu casa. Al menos Eilish pudo dormir tranquila sabiendo que su policía la protegía a ella y a su propiedad privada. Es decir, nadie es ilegal en una tierra robada si pagas por ella. No sé si luego se cambiaría la chapa o qué. Eyes out. We're not savage, we're not animals, we're not aliens, we are humans and we are Americans. A ver, los en ICE no te van a detener por parecer un villano de Batman. Tienes que cometer algún delito, de eso sin importancia, como saltar el muro de la casa de Billie Eilish o el de la frontera de cualquier país. ¿Ves? En España no te pasaría. Por favor, celebridades, dejadlo ya. Suponiendo que me gustase vuestra música o pelis, que es mucho suponer, se me quitan las ganas. Caéis mal, con ese tonito repelente. ¿Cómo vais a convencer a nadie de nada con la pereza que dais? Vuestras opiniones no ayudan, al revés. Abrís la boca y perdéis 100 activistas para vuestra causa. Yo qué sé, firmad un manifiesto y colgadlo por ahí, pero en el escenario cantad lo que podáis y todos contentos. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y si no estamos mejor, más progreso. Hasta pronto. Aquí. Let's have a laugh at your expense, shall we? Remember, they're just jokes. We're all gonna die soon. If ISIS started a streaming service, you'd call your agent, wouldn't you? So, if you do win an award tonight, don't use it as a platform to make a political speech, right? You're in no position to lecture the public about anything. You know nothing about the real world. Most of you spent less time in school than Greta Thunberg. So, if you win, right, come up, accept your little award, thank your agent and your God, and